Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al Café con Betty Arana. ¿Cómo están mis amores? ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan mis amores hermosos? ¿De qué tema vamos a hablar esta tarde noche? Mis amores, vamos a hablar sobre los crímenes de lesa humanidad que se le acusan al presidente Nayib Bukele y algunos funcionarios del gobierno. Pero también vamos a hablar de la perpetuidad de la pena, que fue una propuesta que este día fue presentada en la Asamblea Legislativa para cambiar, señores, las penas en el país de una forma perpetua. Así que vamos a hablar de esos dos temas, mis amores, pero antes yo te quiero pedir a ti que me ayudes compartiendo y dándole like al programa para que podamos llegar a muchísimas más personas. Primero, mis amores hermosos, yo creo que Nayib Bukele pensaba que él podía cometer cualquier situación y no tener repercusiones. Pero en la vida, mis amores, no solamente hay miel o mieles sabrosas que derivan de la miel, sino que también, señores, cuando usted le pone hiel a las cosas, también va a cosechar hiel o males, ¿verdad? Así como lo dice el poema En paz de Amado Nervo. Bueno, mis amores hermosos, pues resulta que el día miércoles pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo una audiencia con las organizaciones sociales que habían presentado un informe sobre la situación de derechos humanos en El Salvador, sobre todo en el tema de régimen de excepción y la situación de los centros penales de El Salvador. Por cierto, ¿dónde estás, Osiris Luna? ¿Dónde estás que no te veo? Porque resulta que Osiris Luna desapareció desde la vez que el Faro publicó de que un pandillero habría dado cierta información de que Osiris Luna habría intentado traicionar al presidente Nayib Bukele con el tema de un pacto entre pandillas. Ok, aquí se viene poniendo la cosa feíta. Se le viene acusando al presidente Nayib Bukele de liberar a pandilleros, como el Blue, como el Croc y cabecillas bastante fuertes dentro de las pandillas. Eso viene desde antes de que iniciara el régimen de excepción. ¿Pero por qué viene el régimen de excepción? El régimen de excepción, que justo ya va a cumplir 4 años de estar instaurado, nace por la muerte de 87 personas, la mayoría civiles, que asesinaron los pandilleros, específicamente los de los números. Ok, entonces, cuando se ven esos 87 homicidios, el presidente Nayib Bukele decide convocar a la Asamblea Legislativa ese último fin de semana de marzo de 2022 para efecto de ¿qué? Para efecto de plantear la estrategia política anticriminal de la aplicación del artículo 29 y 30 de la Constitución, que habla del régimen de excepción en casos que verdaderamente no se pueda ya resolver absolutamente nada. ¿Pero cuánto va a durar este régimen de excepción? Un mes. Pero si el problema persiste, se podrá prolongar. Y de prolongar en prolongar, ahorita, señoras y señores, estamos casi por cumplir 4 años de estar viviendo un régimen de excepción. 2 o 3 meses después, por ahí por junio, ya se hablaba de la posible, abuso de autoridad de parte de la Policía Nacional Civil, que hizo arrestos indebidos, también de parte de los soldados que también hicieron arrestos indebidos. Hubo un caso en Chalchuapa de un jovencito, que el jovencito fue arrestado, no era pandillero, y lo asesinaron en el penal. Fueron las primeras muertes que sucedieron en los penales y eso fue en la primera semana. El presidente Nayib Bukele, cuando habían como 3 meses de que estábamos en el régimen de excepción, aceptó públicamente en un Twitter que había un margen de error del 3% de personas que posiblemente habían sido capturadas
y que no eran pandilleros. Y por eso hablaba de que habían dejado en libertad a más de 7,000 personas en esos días. Las cantidades fueron creciendo y creciendo y creciendo al nivel que tenemos más de 90,000 pandilleros, supuestamente, según el gobierno, más de 90,000 capturados. Algunos están en el SECOT y otros corren la peor suerte de quedar en el penal de Izalco, que es el peor penal que existe en el país. No es el SECOT. El peor penal que existe en El Salvador es el de Izalco, porque ahí hay enfermedades, porque ahí golpean a la gente, porque ahí violan a la gente, porque ahí mueren niños, etc. Ok. Dada esa situación, nacen organizaciones como Movir, ¿verdad? Movir y otras organizaciones. Cristosal fue una de las organizaciones que empezó a documentar los casos de abusos de autoridad, capturas que son ilegales y etcétera. Pero junto a ello se va viviendo una serie de situaciones en los que va muriendo gente sin tener un proceso justo. Muchas personas, de esas 500 personas que han muerto bajo la custodia del Estado salvadoreño, algunas han sido inocentes, quizás en su mayoría, pero también se habla de más de 2,000 personas que estarían en calidad de desaparición forzada, o sea, desaparecidos. Esos 2,000 casos pudiese ser que sean las personas que les han otorgado carta de libertad. Sin embargo, esas cartas de libertad nunca han sido efectivas porque a las personas no las han sacado en libertad. Otra característica bien grande es que la situación de comunicación del imputado con su familia está prácticamente negada. El derecho a una defensa técnica también está prácticamente negado. El abogado no se puede comunicar con su patrocinado. El abogado tiene que adivinar qué pruebas de descargo va a presentar. Y lo peor de todo es que los jueces prácticamente no revisan las pruebas antes de emitir una solución o una resolución. La forma en la que están resolviendo muchos jueces en casos de pandillas, señores, es una resolución que está planteada en un formato. El juez no ejerce la sana crítica ni está actuando con objetividad. Simple y sencillamente está siguiendo un mandato porque su institución está cooptada por el Ejecutivo. Eso, señores, ¿es justicia? No. ¿Eso es justicia selectiva? Sí. Pero no hay oportunidad de que vos puedas defender a tu patrocinado con las reglas del juego establecidas en nuestro Código Procesal Penal. ¿Ok? Esa es una. Entonces, las personas que les han ordenado la libertad, pero que la Dirección General de Centros Penales, a través de el desaparecido Osiris Luna, que ya vamos a hablar de eso, y el alcaide del penal o algún custodio, no son resoluciones que las ejecute la Dirección General de Centros Penales. Señores, si allí se caen varios delitos, en desacato, en privación de libertad, se puede hablar hasta de secuestro, porque les piden dinero mensual por cada reo. Lo otro es la gran corrupción que se está dando en los centros penales, señores, donde le exigen a un familiar hasta $2,000, $3,000 a cambio de que pueda ver a su familiar que está capturado en un centro penal. La corrupción de que te piden para los paquetes y no se sabe si la persona aún sigue viva. Se habla incluso de lugares donde tienen enterrada a la gente. Se habla de violaciones a mujeres que salen embarazadas sin tener visita íntima. Y eso no lo estamos viendo en el informe, eso lo venimos diciendo desde hace varios meses. ¿Por qué Betty Arana se decanta de este gobierno? Porque empezó a ver esas injusticias. ¿Con quién lo hicieron primero? Con Alejandro Mason. Hasta ahorita no sabemos realmente lo que pasó con Alejandro Mason. Pero es muy posible que él haya sido de las primeras víctimas que el Estado oculta en la Dirección General de Centros Penales. Pero curiosamente,
por aras del destino, el Faro publica un informe donde un señor llamado El Charlie, un pandillero, reafirma y comprueba que Osiris Luna habría estado involucrado en situaciones de liberación a pandilleros. ¿Ok? Pero que este Osiris Luna intentó traicionar al presidente Nayib Bukele porque se apersonó a una embajada de los Estados Unidos y pidió algunos apoyos en recursos como casa, dinero, para poderse ir del país a cambio de quemar a su presidente Nayib Bukele. Pero qué casualidad, Meses después, recibimos la visita del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y resulta que ya no vimos a Osiris Luna dando el tour del turismo carcelario en El Salvador. Ya no lo vimos. ¿Qué te dice eso? Betty Arana en el programa de encuentro de Julio Villagrán hacía énfasis exactamente 3 días después de que el presidente de Costa Rica visitara El Salvador, hacía énfasis: ¿dónde estás, Osiris Luna? ¿Dónde estás, Osiris Luna? Porque Osiris Luna no aparecía por ningún lado. Ok, se han venido viendo muchos influencers que vienen a hacer su turismo sádico carcelario y don Osiris Luna no aparece por ningún lado. Entonces, pudiéramos decir nosotros que la Dirección General de Centros Penales, señores, está en acefalía. Si un familiar de las personas que están presas quiere saber cómo está su familiar, dígame usted a quién le van a hacer el escrito. Si el dirigente de centros penales, no sabemos si existe, o es una plaza cobro, o simple y sencillamente ya lo montaron a un helicóptero. Usted me entiende. Entonces, ahora resulta que el presidente Nayib Bukele se siente ofendido por el informe que acaba de sacar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la audiencia que tuvo el miércoles en Guatemala. Y ahora resulta que se siente ofendido porque las organizaciones defensoras de derechos humanos han tenido que acudir a presentar ese informe queja o moción en una organización internacional. ¿Y por qué se mete una organización internacional en los temas del Salvador? Simple y sencillamente se mete porque nosotros, señoras y señores, somos estados parte en diferentes tratados internacionales, entre ellos el Estatuto de Roma, que en su artículo 7 tipifica los crímenes de lesa humanidad. También somos estados partes en las 4 convenciones de Ginebra. También somos estado parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la Convención Interamericana de los Derechos Civiles y Políticos, y etcétera. Entonces, El Salvador, señores, se va a tener que someter a un proceso penal internacional donde se va a exigir el corpus de todas estas personas que posiblemente han sido víctimas del sistema y que algunas son inocentes. El Estado salvadoreño carece de institucionalidad, carece de Estado de Derecho. Y como no tiene esas 2 cositas importantes, aquí cualquier persona que sea apresada puede correr la suerte de que sus derechos sean violentados, porque los jueces no están resolviendo conforme a derecho. Los jueces no están haciendo uso de la sana crítica que la ley les da. Los jueces no están aplicando la Constitución. Y es Nayib Bukele el que está controlando todo el sistema de El Salvador, lo cual es ilegal.
lo cual es ilegal e inconstitucional porque El Salvador se divide en tres órganos, el órgano legislativo, el órgano ejecutivo y el órgano judicial. Y todos estos órganos son independientes. También tenemos un Ministerio Público conformado por la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República. Y estos también deben ser autónomos e independientes. Pero tenemos un gran problema con la señora que dirige la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos. Esta señora que se llama Raquel de Guevara. Esta señora prácticamente es la que se está haciendo del ojo pacho ante tanto crimen de lesa humanidad que está sucediendo en los penales. Esta señora la han prácticamente contratado para servir de adorno en la Procuraduría y no hacer absolutamente nada por la violentación de derechos humanos en El Salvador. Así que, mis amores hermosos, Nayib Bukele está molesto porque él quiere que le aplaudan todo lo que hace. No voy a negar que el régimen de excepción nos está ayudando mucho y que ya no vemos pandilleros, pero tampoco le voy a dar la razón que se esté violentando derechos humanos de personas inocentes. Betty Arana vela por los inocentes. Betty Arana vela por la justicia. Betty Arana quiere que las cosas se transparenten. Queremos saber qué pasó con Osiris Luna. ¿Dónde estás, Osiris Luna? ¿Qué pasó, presidente? O dejan ese cargo y se lo dan a otro. Pero Osiris Luna ya no debe de ser director de centros penales porque ni siquiera sabemos que está vivo y sabemos que es un corrupto y que debería de estar en la cárcel. Corríjalo de esa manera, presidente. Meta a la cárcel a Osiris Luna y a todos esos. Si no, yo no entiendo por qué lo cubre tanto. Ahora bien, este día en la Asamblea Legislativa se presentó una medida de contención según el grupo de asesores del presidente Nayib Bukele. ¿En qué consiste esa medida de contención? En garantizar la perpetuidad de la pena en El Salvador. Y enumera una serie de artículos que van a ser reformados, y ya me mandaron por aquí el código incluso de penal, donde los artículos ya fueron reformados, y algunos de la ley de la violencia contra la mujer, y también de los niños, las leyes que favorecen a los niños. Las violaciones, los homicidios y todo eso, va a haber cadena perpetua, gentes. El artículo 27 de la Constitución prohibía la cadena perpetua, aunque las perpetuidades de las penas aquí se dan de una forma increíble. Hay gente que está sancionada con 1000 años de prisión. Eso es una perpetuidad de la condena, pero por diferentes delitos, y lo que hacen es sumar los delitos y ¡pum!, llegan a esa estándar. Entonces, ahí pues prácticamente no entiendo por qué la perpetuidad, si debe de revisarse la proporción de la pena, ¿verdad?, en base al delito cometido. Pero esto no lo han revisado. Tenemos diputados robots, los diputados chip que solo levantan la mano. Hoy fue presentada esa propuesta constitucional de la reforma del artículo 27, ipso facto, estos diputados sin leerla, sin analizarla, sin revisarla, dieron el voto. Un día, señores diputados, les van a llegar que les deben de dar las propiedades a este Bukele y ustedes van a ser tan tarados que las van a firmar. Tontos, estúpidos, macetas. Si usted va a ser diputado de eso, mejor no se haga diputado, por favor, porque le va a hacer un gran daño a El Salvador. No necesitamos 57 macetas ahí. Entonces, esto, señores, no es más que una medida de contención por lo de los crímenes de lesa humanidad. Pero le digo, presidente, se equivocó. Porque con esta reforma, lo único que usted le deja claro al mundo es que es un dictador, que es un autócrata. Y es que es más, yo le pregunto, ¿por qué no puso la pena de muerte? Hubiera sido mejor, ya que prácticamente va a poner la perpetuidad. Pero bueno,
Así las cosas, señores. Yo pensé que el presidente Bukele iba a ser más creativo, nos iba a dar una quincena 26 o nos iba a pagar los recibos del agua y de la luz para que dejemos de hablar de los crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? Pero no, él metió esta reforma sobre la perpetuidad de la pena. O sea que si usted comete un delito y lo condenan, usted se va a morir en el penal, como si tuviéramos suficientes recursos para mantener a tanto criminal en el penal. Por favor, por favor. Bueno, mis amores, esto es todo por hoy. Conclusión, el presidente tiene miedo. Diga lo que digan allí Bukele, esa investigación la van a dar. Y más vale que usted sea inocente. Porque si no, yo le veo el camino de Fujimori. Y para las focas que no saben qué es Fujimori, Fujimori fue un presidente que terminó preso. Terminó preso por ser malo. Al final hizo cosas buenas, pero las cosas buenas las terminó manchando con las cosas malas que hizo. El camino que llevan allí Bukele es la de Alberto Fujimori. Eso es lo que le va a pasar. No sabemos si dentro de 5 años, si dentro de 10 años o 20 años, si vos querés, porque la gente anda bien atontada, bien fanática. Y más que tiene ese montón de youtubers que le lavan la carita a cada rato, todos los días. Entonces no sabemos si el pueblo va a despertar. Pero lo cierto es que Nayib Bukele está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad. Y le voy a decir otra cosa, Bukele. Meter presa a la gente porque disiente, porque dice las cosas y porque no está a favor de lo que usted hace, eso lo único que logra es confirmar más su dictadura. Que gente se vaya huyendo a otros países, eso es lo que hace es que la gente tenga voz en otros países y grite todas las injusticias que se están viendo en El Salvador. Entonces, no es buena idea, y usted tiene malos asesores, señor presidente, no es buena idea andar metiendo presa a la gente por decir lo que no le parece, y tampoco es buena idea darle seguimiento a las personas para que salgan huyendo del país. Esta mujer, por el momento, no ha recibido un acoso de esa naturaleza. El único acoso que a mí me llega es el de esos youtubers y ahora una abogadita que anda detrás de mí midiéndome los talones para ver cómo me afecta. Es el único acoso que yo estoy recibiendo. Pero de otro tipo de acoso, yo sí les digo, pues yo ando libre en la calle y no me pasa nada, ¿verdad? Pero sí he conocido de otros casos que sí les han dado seguimiento. Así que, metida de pata, lo de esta propuesta de la perpetuidad, que solo reafirma y confirma que Nayib Bukele es un grave agresor de derechos humanos. Mis amores lindos, este es mi programa. Compartan, por favor, apoyen el Café con Betty Arana con un super gracias. Y pues aquí estamos, por favor, échenos la mano porque ahora pues nos vamos a entregar más a nuestras propias redes sociales. Vamos a dar una entrevista allí, quien nos ame, ¿verdad? Quien nos quiera, se las vamos a dar. Pero sí, yo ya no vuelvo a aceptar programas donde tengan que estar todos los viernes. Ya no, porque uno se entrega todo y al final, simple y sencillamente, le dan una patada en el trasero y ni te avisan. Así que, mi amor lindo, si usted me quiere venir a ver, véngase al Café con Betty Arana y aquí los espero. Si usted quiere apoyar, comparta, dele like y también nos puede mandar un super gracias. Y si no, se comunica conmigo, mi amor lindo. Se comunica conmigo y allí pues vemos cómo, ¿verdad? Tenga mucha confianza de que lo que le está diciendo Betty es la puritita verdad. Amores lindos, cuídense un montón. Y no estaba huyendo, andaba de parranda. No estaba huyendo, andaba de parranda. No estaba huyendo, andaba de parranda. Pom, pom, pom.